Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019 dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019 dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres.
El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante,
con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya
y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury,
Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente,
secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019,
la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man.
La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire.
Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man.
Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio,
Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional.
La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor,
Tony Stark/Iron Man y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019,
dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres.
El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante,
con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por John Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya
y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury,
Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente,
secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019, la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad. Spider-Man Lejos de Casa es una película de superhéroes en inglés de 2019, dirigida por Jon Watts y producida por Marvel Studios en colaboración con Columbia Pictures. Sirviendo como secuela directa de Avengers Endgame 2019,
la película continúa la historia de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, mientras lidia con la pérdida de su mentor, Tony Stark/Iron Man, y se enfrenta a nuevas amenazas que ponen a prueba tanto su heroísmo como su vida personal. Con una duración de 129 minutos, la película combina elementos de comedia adolescente, secuencias de acción trepidantes y drama emocional. La historia sigue a Peter Parker en un viaje escolar por Europa con sus compañeros de clase, con la esperanza de tomarse un descanso de sus responsabilidades como Spider-Man. Sin embargo, sus planes se ven rápidamente interrumpidos cuando Nick Fury, Samuel L. Jackson, lo recluta para ayudar a enfrentarse a misteriosas criaturas elementales que causan estragos en las principales ciudades europeas. Peter se une al enigmático Misterio, Jake Gyllenhaal, una figura aparentemente heroica que asegura venir de otra dimensión. Mientras Peter navega por épicas batallas y espectaculares efectos especiales, también lucha con sus sentimientos hacia MJ, Zendaya y los desafíos de estar a la altura del legado dejado por Iron Man. Los giros de la trama revelan una capa profunda de engaño y ponen a prueba la comprensión de Peter sobre la confianza, la responsabilidad y lo que realmente significa ser un héroe. La película es visualmente impresionante, con CGI utilizado para crear enormes criaturas elementales que representan el agua, el fuego, la tierra y el aire. Las secuencias de acción están coreografiadas para combinar el estilo acrobático de Spider-Man con el espectáculo cinematográfico, especialmente en lugares emblemáticos europeos como Venecia, Praga y Londres. El equipo de efectos visuales logró una integración impecable de las acrobacias en acción real con imágenes generadas por ordenador, aumentando tanto el realismo como la emoción de las batallas de Spider-Man. La crítica alabó la interpretación de Tom Holland, destacando su encanto y vulnerabilidad